Bueno, pues vamos con nuestro querido alcalde Javier Incera, que nos ha costado mucho traerle porque el pobre, aparte de trabajar desde casa, estaba de maternidad, pero no de verdad, porque le sabemos que estaba trabajando y haciendo cositas preparados. Es imprescindible, no podemos vivir sin él. Buenos días, Javi. Hola, muy buenos días y muchas gracias. Gracias a ti. Llevamos esperando esta entrevista porque todo el mundo nos preguntaba, cuéntanos un poquito cómo yo sé algunas cositas, pero cómo has solventado esta crisis que hemos tenido el COVID-19 durante el encierro, durante la pandemia, porque hay mucha gente que está todo el día trabajando y que no está un poquito al oro. Cuéntanos. Pues bueno, la verdad es que yo creo que esta situación, sin lugar a dudas, nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? Y nos obligó a vivir en lo personal y en lo laboral una situación con la que nunca habíamos contado y la que no nos podíamos imaginar. De la noche a la mañana nos vimos confinados en nuestras casas. Tuvimos que conseguir que el movimiento del municipio descendiese lo máximo posible, al menos durante esas primeras semanas del estado, que la gente, pues al final intentamos continuar con nuestras rutinas y empezaron a aparecer pues nuevas necesidades que aparecen con la nueva situación y que lógicamente no estábamos acostumbrados a tener en cuenta. Yo creo que sobre todo lo que nos facilitó muchísimo el trabajo es que durante las primeras semanas la gente reaccionó muy bien, la gente se amoldó a la nueva situación y sobre todo la gente se sensibilizó muchísimo con todos aquellos vecinos y vecinas que peor lo estaban pasando. Empezaban a aparecer dos necesidades que primero no teníamos, ¿no? Y que eran las más preocupantes. Una, que había gente que no podía salir de sus casas a trabajar y por lo tanto empezaba a tener problemas de recursos económicos y por lo tanto las necesidades en cuanto a necesidades sociales aumentaban. Y por otra parte, los confinamientos que empezaba a haber por cuestión, pues gente que no podía salir de sus casas porque le habían aconsejado un confinamiento y que necesitaban que alguien les hiciese pues cosas básicas del día a día, ¿no? Como llevarles la compra o poder acercarles a casa los medicamentos. Entonces, digamos que eso fueron las dos cuestiones nuevas y más necesarias que aparecieron. A partir de ahí, ¿hacia dónde focalizamos nosotros nuestro trabajo? Pues en primer lugar, los que lógicamente estuvieron al pie del cañón fueron la policía local y los voluntarios de protección civil, que desde el primer momento, yo siempre digo que han trabajado 48 horas al día, estaban ahí dispuestos para todo y para todos. Y luego los servicios sociales, que también tuvieron que aumentar su actividad para ir dando cobertura a todas estas cosas que he ido comentando. Hay una cosita que sí te tengo mucha envidia, Sana, es que tu equipo es como una familia. Entonces, en grupo, no solo vais para la foto, yo he hecho varias cosas que ya me conoces de hacer cosas benéficas, y siempre estás ahí, o tú o Saray, yo no sé cómo os lo hacéis. Pero la porra entre el deporte y el otro, yo no sé cómo tenéis 24 horas. Otra cosa que he visto, el reconocimiento a los héroes, yo como vecino he visto que habéis pensado en todo, tanto protección civil como la policía local. Aparte de animar a los niños, siempre un detallito del cumpleaños, porque aquí lo están pasando mal, que no pueden salir. Siempre un librito por el cumpleaños, una dedicación. La gente mayor que no tenía familia o no tiene recursos porque estaba fuera, he visto cómo iba protección civil o la policía local a hacerles las compras, a hacerles las cositas. Y luego lo que decía yo, que no solo estáis para la foto, he visto cómo hacéis los plenos y estás tú en la mesita humilde de delante del ayuntamiento y antes por internet, que yo no sé, pero había como 16 pantallazos ahí, que estabais trabajando desde casa. Equipo, yo la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento con el equipo de gobierno que tengo y con la voluntariedad, ¿no? Y hay muchas veces que hay gente que decide dar este paso de colaborar en el trabajo diario y en la transformación de tu municipio y a la hora de la verdad no responde, ¿no? Y en este caso, pues en un momento tan duro y tan necesario como este, pues la verdad es que tengo que decir que todo el mundo ha estado ahí. Y estoy muy contento también de la oposición del municipio de Colindres, ¿no? Desde el primer momento, Adrián, el portavoz del equipo de gobierno, y yo nos pusimos en contacto con los portavoces de la oposición, en aquel momento por el Partido Popular César Peral y Antonio Pérez por el PRC, y desde el minuto uno es verdad que todos compartíamos el hecho de que los pasos que diésemos tenían que ser desde la unidad, porque
porque si la gente del municipio veía que su ayuntamiento estaba unido y tomaba las decisiones de manera conjunta, les iba a dar más seguridad. No era momento de, cuando la población tiene un problema tan grave y tan importante como era el de la pandemia, no creíamos que el ayuntamiento le tuviese que aumentar ese número de problemas, ¿no? Sino que estábamos para reducírselos. Una cosita que me ha marcado también. Lo humildes que sois. Yo sé que habéis donado todos, de derechas, de izquierdas, del centro, la mitad del sueldo. Lo sé porque tengo gente en todos los lados. Y otra cosita también que me ha gustado, lo que habéis priorizado las cosas. Se han pagado las facturas a los proveedores locales antes que a nadie para que sigan a flote y no cierren las empresas como está pasando en toda España. Ya te digo que... Esas cositas son, como tú bien dices, el poder contar con la oposición, con todo el mundo y priorizar, ya no es las ideas políticas o el partido que sea, sino priorizar el bienestar de las empresas y de la gente de tu pueblo. Intentamos tomar algunas decisiones de manera rápida. Es verdad que una cosa que yo les repetía es que no podíamos esperar. No es como otros proyectos cuando estás gobernando, que los puedes planificar, puedes pensártelo, aquí había que tomar decisiones rápidas. Eso supone muchas veces que te equivocas, o sea, esto es así, pero era una situación en la que la gente no podía esperar. Y yo a mi equipo se lo había dicho cuando empezamos esta legislatura, también cuando empezamos la anterior, que un ayuntamiento tiene que estar siempre a disposición, y sobre todo a disposición de los vecinos que más lo necesitan, y en eso hemos puesto nuestro empeño siempre. Y ahora la realidad es que los vecinos necesitaban del ayuntamiento más que nunca, y necesitaban reacciones rápidas, reacciones efectivas y soluciones en el mismo día. O sea, había cuestiones que no podían esperar. Yo creo que hemos estado ahí. No hemos acertado todos los días, esto es evidente, pero hemos estado ahí. Y yo, fíjate, con lo que me quedo es con la sensación de gran equipo que he tenido, ¿no? Cada uno desde su sitio, ¿no? No me refiero a gran equipo, el equipo de gobierno, ni incluso a gran equipo todos los grupos que conformamos y todos los partidos políticos que conformamos el ayuntamiento. No. Me refiero a gran equipo como pueblo. La gente desde el voluntariado ha respondido muy bien. Protección Civil, que está ahí siempre, voluntarios de la SON, que nació para dar ayuda en esta pandemia, todos los colectivos de mujeres, sobre todo mujeres que han estado tejiendo mascarillas, y que la mascarilla que tejían ellas se ha convertido en un símbolo durante la pandemia, porque es verdad que era lo único que teníamos para protegernos. Y ese sentir que todo el mundo te llamaba y todo el mundo se ponía a disposición, la gente que ha colaborado cumpliendo lo que se les decía. Y yo creo que hemos salido del estado de alarma con esa sensación de gran equipo. ¿Qué creo yo que no debemos de perder? Es verdad que en el estado de alarma hubo momentos en los que imperó el enfado de tener que estar encerrados en casa, el enfado de no poder salir a trabajar, de no saber qué iba a ocurrir con mi trabajo, de no saber qué iba a ocurrir con mi negocio. Pero sobre ese enfado y esa situación de enfado que es lógica, sobre todo lo que pudimos percibir fue la solidaridad, la sensibilidad. Estábamos todos con nuestros sentimientos a flor de piel, los aplausos a las 8 de la tarde, el entender al vecino de al lado si hacía ruido, el pedirle al vecino de al lado que no lo hiciese, ese sentimiento de sociedad, de vida colectiva y de vida colectiva para bien. Y yo creo que en estos momentos en los que estamos volviendo a una realidad que es muy dura, en el que estamos volviendo a una realidad en que estamos en un momento económico de cierta recesión, en el que vivimos con el peligro del contagio continuo, no podemos dejar que primen las sensaciones malas. Yo creo que tenemos que acordarnos de esos momentos y de la solidaridad que hubo en ese estado de alarma, porque es que es verdad que la mayor crisis social que ha habido durante toda la democracia en este país, ha habido momentos de la mejor reacción de la ciudadanía como sociedad. Y decías, y tienes razón, yo creo que nos tenemos que acordar no puntualmente, sino todos los días, de la gente que voluntariamente ha puesto su esfuerzo y su trabajo para ayudar a los demás. Algunos como profesionales, pues toda la gente que tiene
que ver con el mundo sanitario, no solo los médicos, enfermeros y enfermeras, sino todos los que tienen que ver con el ámbito sanitario, celadores, técnicos de ambulancias, que han estado ahí desde el primer momento, que no han podido ni tener miedo al virus y que han tenido que estar trabajando, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y toda la gente voluntaria, ¿no? Toda la gente que decidió que desde sus casas o desde sus agrupaciones o asociaciones podía colaborar. Yo creo que nos tenemos que acordar de ellos todos los días, porque al final es verdad que tiene que ser un referente social lo que ellos han hecho. Y me gustó mucho que hicisteis un homenaje a los héroes por eso. Otra cosa como vecino que he vivido, y lo sabes tú porque lo hiciste a todo correr, que es lo que me gusta, la eficacia. Este COVID de solidaridad, yo en el Parque de las Viejas ponía musiquita, como todos mis compañeros en otros barrios. Y he notado una cosa que me hacía gracia porque me recordaba cuando éramos jóvenes. La solidaridad de los vecinos, nunca hemos estado tan unidos, nosotros en el balconcito, oye, te voy a buscar esto, te voy a buscar al otro, cosas que no se veían desde hace 50 años. Sí, es verdad. Y fíjate, nos obligó, y lo comentabas ahora porque nosotros estuvimos hablando, nos obligó a tener que regular cosas que no era habitual. Para los oyentes, perdona que te interrumpe, esto era un caso de un vecino que no había avisado a los vecinos, había llamado directamente a la policía local, y es que era un transportista de oxígeno para hospitales. ¿Cuál era el tema? Si nos lo dice a nosotros, pues se corrige como se corrigió. Entonces nos llamó, hablamos con él, Javi localizó, porque como tienes tan buen rollo con todos los vecinos, pues me localizó y nos dijo, mira, vamos a hacer un bando, podéis poner a las 8 de la tarde, desde las 5 hasta las 9, pero no hay que molestar a los dos. Culpa de este señor que no nos avisó a nosotros y quiero ver el problema. Pero respondiste, vamos, en 5 minutos ya estaba el bando hecho, explicado todo, avisaba a una parte, avisaba a otra. Cosas que sabes que no puedes hacer nada y que los vecinos tienen que entretenerse porque es el único ratito que tienen. Claro, la cuestión es que había que conjugar, ¿no? Conjugar la necesidad de gente que algunos estaban confinados en sus casas, pero otros estaban trabajando todos los días. Algunos seguían madrugando y algunos estaban en servicios esenciales, y lo que había que intentar era conjugar el descanso de unos con el, iba a decir disfrute, pero no exactamente, ¿no? Con la necesidad de sacar cosas de contexto, un horario normal, que la gente pueda descansar, que los niños tengan algo que entretener y la gente igual, que lo agradecen. Yo me he sacrificado y he tenido que poner de todo, claro. Pero que sepas que mandan las viejas allí, no puedo con ellas, ¿eh? Son gente como Petri, Garate, esas me ponen firme, que no ha podido Franco con ellas, voy a poder yo. Sí, no, la cuestión es que yo creo que, pues lo que te decía, ¿no? Que nos llevó a regular situaciones, que cuando tienes que regular no todo el mundo está conforme con la regulación, pero que lo que intentas es conseguir la mejor convivencia en una situación como la que estábamos, ¿no? Que estábamos todos muy susceptibles. He visto también gente insolidaria, gente con poca cabeza. He visto que tenías muy bien coordinada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y como vecino, yo a veces voy al Mercadona y me ofrecía a los vecinos, pues gente que está mayor, por lo que sea. Y he visto a la Guardia Civil preguntando a la gente, y venía gente desde Castro. A ver, estás mal, vete lo que decían, vete al supermercado de al lado de casa, que cuanto menos contacto y menos eso, que se está muriendo gente, que es que no lo pensaban. Sí, y luego también la protección, había que gestionar la protección y el miedo de la gente que seguía trabajando en servicios esenciales. Y al principio de este estado de alarma, que nadie teníamos claro cómo se contagiaba el virus y cómo no se contagiaba, quiero recordar que se veían situaciones en que la gente iba a hacer la compra completamente forrado. Por internet hemos visto un montón de situaciones, la gente completamente forrada, desechando la ropa que llevabas cuando llegabas a casa, y hay que pensar que la gente que trabajaba, por ejemplo, en un supermercado convivía con esa situación a diario. Hay que ponerse en la piel de esas personas que estaban trabajando. Ponías el máximo de protecciones para ti, para los 10 minutos que tú ibas a comprar, pero esa gente estaba una jornada laboral completa. Entonces, claro, lo que no podía ocurrir es que alguien apareciese 3 veces al día a comprar, que vieses que alguien iba a comprar una barra de pan solamente y se iba para su casa. Entonces yo creo que también lo que conllevaron las primeras semanas era como una labor de educación social, ¿no? Como una labor de decirle a la gente cómo tenía que ser su comportamiento en la calle. Y he de decir que el 99% de la gente lo entendía perfectamente y que el 99% de la gente respondía perfectamente. Y por desgracia, pues bueno, a quien no respondía o a quien no lo entendía, pues ha habido que tramitar expedientes sancionadores.
que esto es como siempre. Algunos creerán que sus expedientes sancionadores estaban bien hechos y otros pensarán que no se lo merecían. Pero es verdad que las normas son para cumplirlas y que no podemos saltarlas, pero no por nosotros, por el bien colectivo. Eso lo he visto yo, lo de la gente mayor, con mucho miedo. Por ejemplo, en los pisos de defensa he visto que Protección Civil y a veces guardia la policía local, pero más Protección Civil, mandaba voluntarios a buscarles las compras porque eran gente de riesgo, la mayor. Sí, fíjate. Y entonces pues tienen miedo, son gente que no están tan informados como nosotros y son la gente que estaba más... Claro, hay una parte de la... Hay una parte de la pandemia que es la gran desconocida, ¿no? Que no sale con detalle en las noticias y que la gente desconoce, y es cómo ha habido que gestionar en algunos domicilios la soledad, ¿no? Cómo lo duro para algunas personas no ha sido no tener para comer o estar enfermo, es pues tener una cierta edad o incluso no tenerla y encontrarte que te has quedado confinado solo. Y que todo tu contacto con el exterior es una llamada al día o un par de llamadas de tu familia cada 2 días, ¿no? Entonces, hemos hecho desde Servicios Sociales una labor directa de estar llamando a la gente que teníamos en nuestros programas, pues estar llamándola diariamente simplemente para hacerle un acompañamiento, para hacerle hablar y salir de sus rutinas. Hemos hecho ayuda psicológica en algunos domicilios, o incluso lo que comentabas, ¿no? Con algunas personas, pues Protección Civil, llevarles las cosas que necesitaban, o fíjate, un niño normalmente siempre tiene con quien celebrar su cumpleaños. Por distinto que sea su cumpleaños, por distinto que sea, va a estar confinado con su padre o con su madre, con sus hermanos, y siempre va a celebrar el cumpleaños con alguien. Pero la gente mayor no. Ha habido casos de gente mayor que le ha coincidido su cumpleaños en este confinamiento, y que si una vez al año sus hijos venían para celebrar ese cumpleaños, no han podido venir. Me daba mucha pena a mí, sobre todo, gente que tenía nietos pequeños, 2, 3 años. Me hacía mucha ilusión las fotos en las redes sociales con los libros que le había llevado Protección Civil y el cumpleaños. Pero los abuelos... Los he visto a los pobres mirar por la ventana a los nietos porque como son de riesgo no les dejan y eso te rompe el corazón. Sí, nosotros, pues, por ejemplo, si sabíamos que alguien cumplía años y algún hijo o algún nieto se acercaba hasta el balcón de su casa, hasta la calle para saludar, pues lo comprendíamos y ahí dejábamos un poco de margen. O por ejemplo, en algunos casos, cuando se hacía el recorrido por la tarde, pues la policía y Protección Civil paraba debajo de algunas ventanas o de algunos balcones y cantaban el cumpleaños feliz a quien estaba cumpliendo años ese día, ¿no? El objetivo en la mayoría de los casos era motivar, romper un momento, generar un momento de felicidad y motivar a alguien que, si para todos es un día duro, pues para ellos son esos momentos más. Y luego, fíjate, para las familias que también ha habido momentos muy duros durante esta pandemia, es para las familias que han tenido que despedir a alguien querido, ¿no? Nosotros en Colindres hemos tenido 2 casos directos de fallecimiento por la COVID, pero es verdad que durante el estado de alarma ha habido más fallecimientos de manera natural. Y el tratamiento de las despedidas era igual. Sin velatorios, en entierros completamente reducidos, algunos familiares sin poder hacer esa despedida. Eran momentos muy duros, y en algunos casos incluso la policía y Protección Civil ha acompañado a los familiares, pues en ese momento, ¿no?, de tener que ir hasta el cementerio para hacer esa despedida. Por eso digo que cada uno analizamos la pandemia desde cómo la hemos vivido nosotros, ¿no? De cómo la hemos vivido nosotros en nuestra casa y con nuestra familia. Pero hay una parte de la pandemia que no sale en las noticias, hay una parte de la pandemia que es la necesidad real. Cuando hablamos de necesidad real parece que todo se nos va a lo económico y la alimentación, pero ha habido mucha más necesidad, sobre todo de acompañamiento y necesidad psicológica, que ha hecho mucha mella y que lo está haciendo todavía. Hay gente muy afectada por esta situación, hay gente que le estamos haciendo seguimiento porque no sale de casa, porque tiene mucho miedo y porque ya llevamos muchos meses. Hay que pensar que hemos detectado casos de gente que lleva pues desde marzo saliendo de casa para lo esencial.
Y felicitar a Gema también, tu trabajadora social, porque hemos visto que la pobre ha tenido que poner horarios de tarde porque no daba abasto. Sí, fíjate, hemos tenido a nuestros servicios sociales con disponibilidad de 24 horas. Con esto que se habla tanto ahora del teletrabajo, pues ellas con medios tecnológicos y móviles abiertos 24 horas al día. Cuando nos quisimos dar cuenta e intentamos regularlo, ya había acabado el estado de alarma y la gente no había descansado durante todo el estado de alarma. Y estando en su casa estábamos haciendo videoconferencias o hablando por teléfono a las 10 de la noche preparando el reparto de alimentos que íbamos a hacer al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque el día se iba amontonando y a nadie nos daba tiempo, ¿no? Felicitarte también, porque ya sabes que estoy en todos los lados, intento ser como Jesucristo, y sabemos que ya tenemos otro proyecto de recogida de alimentos porque no son suficientes, hecho por Johnny Mature, Sí. Johnny Cos y David, el coordinador de la Cruz Roja, y ya has dado tu apoyo total y que Mira, cuando quieran. Ya lo hemos anunciado desde aquí y hemos puesto nuestros micrófonos a su servicio. Hay una cosa que es que se nos va a olvidar alguien, seguramente, se nos va a olvidar. Pero era sorprendente, fíjate, nosotros hacíamos un reparto semanal, ¿no? Pues a las familias que teníamos con necesidades de siempre y a las nuevas que iban apareciendo. Íbamos alternando y hacíamos un reparto de alimentos perecederos y uno de no perecederos, ¿no? Es verdad que, fíjate, intentamos también repartir las compras en los comercios del municipio de esos alimentos. Íbamos pidiéndoles lotes a los distintos comercios o a casi todos para intentar también los que podrían darnos un poco de logística para hacerlo, ¿no? Y era sorprendente porque teníamos que ir programando el día de reparto según gente que colaboraba nos hacía donaciones. Nos llamaba un barco, entro mañana y voy a traer... Teníamos que programar todo el reparto para mañana porque ese fresco que entraba no podía esperar. O, oye, mira, que quiero hacerlo y que os voy a donar 1.000 kilos de patatas. ¿Cómo hago? ¿Las pueden llegar el martes o el jueves? Oye, mira, que un comerciante del mercadillo semanal. Oye, que como tengo que cerrar, pues tengo un montón de repostería que claro, yo no voy a poder tener la repostería un mes aquí sin moverla. Os lo doy. Entonces es verdad que íbamos compaginando los repartos para compaginar la solidaridad de la gente. Y es impresionante. Por eso a veces me da miedo nombrar, porque siempre hay alguien que se nos queda fuera, ¿no? Y he visto en los supermercados, sobre todo Líder y Mercadona, que siempre habéis puesto los voluntarios, tanto de protección civil y tal, lo del kilo, lo otro, porque hemos visto que se ha disparado la alarma social, se han disparado la gente en riesgo de pobreza y ya lo que había se queda pequeño. Fíjate que teníamos que gestionar, y es sorprendente porque la gente lo entendía en el minuto 1. Nos pasábamos el día gestionando la cantidad de gente que llamaba para unirse a los grupos de tejedoras de mascarillas y que les decíamos que por favor, que se lo agradecíamos, pero que no podíamos coger más gente porque no dábamos abasto a suministrar tela y hacer los repartos. La cantidad de gente que nos llamó para aportar dispositivos de Internet para los niños. Hicimos un llamamiento porque nos ocurrió lo siguiente. Fuimos a comprar los dispositivos de conexión y estaban agotados en el mercado. ¿Por qué? Pues porque estaban haciendo faltas en todos los lados y en las casas particulares, entonces estaban agotados. Entonces, ¿qué hicimos? Reutilizar algunos que la gente los tenía en casa. Nos llegaron más dispositivos de los que necesitábamos. O sea, que cada llamamiento que se hacía, la gente respondía, gente llamándonos continuamente para hacer donaciones de alimentos. Y claro, nosotros les decíamos que nos era más difícil canalizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos una compra de alimentos y hacíamos lotes. Pues tantos kilos de azúcar, y el mismo supermercado nos preparaba los lotes y ya era muchísimo más fácil repartir. Si íbamos recogiendo 1 kilo de arroz, 1 kilo de... Hay que mezclar y distribuir las bolsas y todo, más voluntarios. Pero la gente lo entendía perfectamente. Pero es verdad que nos llovían todos los días muestras de solidaridad, de gente que quería ayudar. Yo para lo que necesitéis, hay que ir a llevar algo a alguien. Tuvimos muchísima suerte. Me gusta mucho decirlo, nos sobraron manos. Y una cosa que también te digo, a nivel que muchas veces nos vemos, tu equipo de trabajo y la gente me dicen que eres líder, no jefe.
que vas el primero a remar, no vas el último. Cosas que se agradecen. Una cosita que también es de agradecer, que he visto la eficacia y la rapidez con que te adaptas al momento, es los bonos para reactivar el comercio local. Que la gente compre en Colindres, que no se cierren las tiendas, que hay gente que ha estado 2 meses sin cerrar, sin llevar y tiene que salir adelante. Mira, hay vital. Es vital. En estos momentos en los que, antes de la COVID, en estos momentos en los que cada día buscamos más la comodidad. Cada día buscamos más la comodidad para todo y en este caso pues para hacer nuestras compras también. Y la comodidad de estar sentado en tu casa o en el sofá y comprar cosas a través de Internet, o la comodidad, yo esta comodidad a veces no la he entendido, pero la comodidad de irte a un gran centro comercial e intentar hacer todas las compras en un día de distintos artículos. Y estamos enfrentando la comodidad a la calidad, perdiendo cosas de la compra que creemos no necesarias. Por ejemplo, habrá gente que le cueste ya recordar lo que suponía entrar a comprar la ropa a un establecimiento en el que compras habitualmente, que quien está en el establecimiento te conozca, te ofrezca ciertas prendas que sabe que las usas y te sientes cómodo. El trato personal y cercano. El trato personal, e incluso que haga sus pedidos pensando en su cliente. Pues mira, Javi viene a veces a comprar aquí, le gustan este tipo de camisas. Voy a hacer el pedido y voy a pensar, y mira, voy a comprar estas camisas porque seguro la posibilidad de devolverlo, la atención cercana. Y eso lo hemos desechado por hacer un pedido por internet, me gusta, no me gusta, lo devuelvo. Y muchas veces que se pagan los impuestos en otro. No, claro, no sobrevive. No. Yo aquí ahora como comercial en la calle me he dado cuenta que hay gente que yo soy cliente y luego cuando voy a ofrecerles publicidad cualquier cosa, no. ¿Qué me he hecho desde el COVID? Muy casero. Sí. Yo tengo que ganar para gastar en tu negocio. ¿Qué hago? Pues si tú eres cliente voy y como hay de todas las palos, pues intento ir donde mis clientes. Y luego fíjate, otro concepto que tenemos que tener muy claro. Uno de los pilares, uno de ellos, económicos importante del municipio de Colindres es el sector servicios. Comercio, hostelería, pequeña y mediana empresa. Es un sector importantísimo. Que ese sector funcione hace que el municipio funcione. Entonces, hay muchas veces que tenemos un concepto equivocado de yo no como de eso. Pero el dinero se queda así, se mueve. Vas a la farmacia de aquí, al tiendo, pago el impuesto aquí, tú vas a comer a mi restaurante, que es lo que se trata. Que a mi carnicero le vaya bien o que al carnicero de mi pueblo le vaya bien, a mí me es lo mismo. Si yo de esa carnicería no saco nada. Sí, sacas de la carnicería, de la peluquería, del bar. ¿Por qué? Porque hace que que se genere ese movimiento en tu municipio, ese movimiento social en el que tú vives y el que te hace mantener cómodo. Colindres es un municipio vivo, muy activo, con mucho movimiento. Y va creciendo mucho. Y lo que te decía, si hay más impuestos, tú ese dinero lo vas mejorando en el sector servicios. Pueden ser carreteras, pueden ser en un centro comercial, pueden ser en unos polideportivos, un campo... Que todo, he visto lo de las pistas que ha quedado genial, todo el mundo lo dice. Entonces, nosotros ahí, fíjate, el tema de los bonos, que ya hicimos una prueba en San Juan con la hostelería, sobre todo para ver cómo íbamos a funcionar con el reparto. Y es otra de esas cosas que no hemos querido esperar. Desde que hablamos con la Asociación de Comerciantes, porque es verdad que todas estas iniciativas están tejidas con Apimeco. Y están tejidas con Apimeco, porque no seré yo quien se meta en casa de nadie para organizarle la casa a nadie. O sea, podemos hacer cosas y tenemos este presupuesto para hacer cosas. Ahora vamos a diseñar las cosas que vamos a hacer y sobre todo vamos a diseñarlas para que sean efectivas para tu sector, que si no, no tiene ningún sentido. Desde el principio, fíjate, jugamos a una contención, ¿no? Nosotros le decíamos a Apimeco, oye, vamos a pulsar cómo funciona el verano, porque seguramente que solo el buen tiempo, el haber salido de casa, va a generar un movimiento económico. No seguramente el que queramos, pero va a generar. Entonces, el verano no va a ser la época mala. La época difícil va a ser el otoño. Todos los veraneantes se nos van a ir, nos vamos a meter todos en las casas, es una época de menor consumo, el comienzo del curso. Entonces, vamos a programar una campaña potente para otoño. Y pensamos en esta campaña, miramos cómo se ha implantado la campaña en otros municipios. Es verdad que en su mayoría de fuera de Cantabria, miramos cómo se habría implantado y luego, claro, la teníamos que adaptar a las posibilidades de un municipio de 8.600 habitantes, que económicamente son las posibilidades que son.
Al final hemos puesto a disposición de esta campaña 110.000 euros. Podrá ser mucho o poco y podremos hacer comparativas con otras cosas que veamos que van saliendo. Para el presupuesto del Ayuntamiento de Colindres es la mayor cantidad que en toda la historia se ha dedicado para una iniciativa económica, comercial y de generación de empleo, con recursos propios. La mayor de la historia. Tenemos un presupuesto de aproximadamente 8 millones. Y lo hemos hecho de manera convencida, porque es absolutamente necesario. Y porque de esta manera movíamos dos vías. Por una parte, se ponen en el mercado un poco más de 100.000 euros, que como está la fórmula, que es que cada bono hay que canjearlo por el triple, va a generar un movimiento económico de 300.000 euros en un mes, con lo cual es una inyección importante de dinero. Y por otra parte, a todas las familias del municipio que también van a vivir esta cuesta de otoño, les vamos a poner en su casa una cantidad de dinero que les ayude en estos gastos del otoño. Prácticamente lo que es una parte de los impuestos con los que has contribuido en el año 2020, te los vamos a devolver para que tú los pongas en movimiento en el mercado. No para que los guardes, sino para que los pongas en movimiento en el mercado. Y es verdad que hemos sido pioneros con esta iniciativa, digo, en Cantabria. Cuando lo planteamos, volvimos a tener esa duda de esperamos un poco más, vemos si alguien se lanza y copiamos. Y es que yo creo que el sector no puede esperar. O sea, hay que arriesgar. Y seguramente que en esta iniciativa va a haber alguna cosa que no va a salir bien, que no vamos a conseguir casarla bien. Pero has salvado más de la mitad porque muchos han tenido que cerrar porque iban pelados. Claro. Han abierto con ayudas y no tienen de dónde tirar para Entonces, estos meses. Yo creo que, y lo decía antes, que hay que asumir riesgos. Y reconocer los errores. Y si en el procedimiento hay algún error, oye, mira, el Se error aprende para la tiene que servir para aprender. Pero no podemos esperar. O sea, cuando estamos hablando de la necesidad de la gente, y en este caso estamos hablando de una necesidad de reactivación económica, no podemos esperar. Si conseguimos ayudar a que algunos de nuestros comercios superen el otoño y lleguen a la campaña de Navidad, quizás hayamos conseguido ayudar a que alguno de los negocios que hay en Colindres se salve en estos momentos. ¿Se va a salvar por la campaña de bonos? No. La campaña de bonos es una cosa más. Ahora, si no hubiese campaña de bonos, en noviembre habría 300.000 euros de menos en las cajas de nuestros comercios y nuestras empresas en Colindres. Yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? También fuiste muy rápido, en cuanto hubo un poco ya menos de censura, de cerrarnos, en hacer conciertos para la gente que estaba muy atacada de estar tanto en casa. Hicisteis conciertos, hicisteis todo tipo de actos, muy controlado, con las medidas que no, el aforo era muy controlado, pero cositas para que la gente como se expandiese un poco. Sí. Que vimos que habías hecho conciertos, que habías hecho teatro, todo en los patios del colegio, también en el parque, que fue una cosita que la gente estaba encantada. Y fíjate, sabíamos que había gente que no lo iba a entender, pero teníamos que romper el miedo, porque ya se podía salir a la calle. Teníamos que hacerle entender a la gente que había unas normas y con esas normas había cosas que se podían hacer, que es verdad que cualquier tipo de vida social supone un riesgo, pero las normas están establecidas para que ese riesgo sea mínimo. Y hay un sector que lo está pasando tan mal como muchos otros sectores, que es el sector de la cultura en general. Hablamos con Tony de la Fuente, yo trabajo a veces para él, suelo trabajar en eventos en Telebilbao, en el Cartón, en el Centro Botín y todo. Sí. En especial un productor y un manager como Tony, que tiene 200 empleados y funciona a nivel nacional. Sí. Que es una pena que esas cosas se claro. rompan. Y éramos conscientes de que, por ejemplo, no íbamos a tener que prescindir de los grandes eventos y los grandes conciertos. Éramos conscientes que íbamos a tener que prescindir de muchas de los programas, de una parte de las actividades del programa de fiestas, ¿no? Porque todo lo que supone aglomeración y pérdida del control sobre el que la gente cumpla las normas, pues no se puede hacer. Pero es verdad que teníamos que dar la posibilidad de que siga habiendo pequeños eventos culturales con un aforo restringido y que permita, por una parte, que la gente disfrute de ese ocio y salga a la calle y vea y comprenda que con medidas se puede seguir funcionando de manera social, y por otra parte, pues que la cultura siga viva. Y de una manera especial nos preocupamos en ese momento de los artistas locales.
Pues hay gente, hay grupos musicales en Colindres, Cacho, entre otros, que tenía una serie de bolos durante este verano que no los iba a tener. A mí 20 se me han cancelado. Claro. Bodas, tal, ¿qué pasa? Tienes que entender también a nivel empresario que no pueden llenar, que es de lo que vivían, como los bares pequeños. Sí. De lo que vives es del fin de semana de tapas. Y lo han pasado muy mal. También otros temas como el tema de deporte, la piscina, y he visto que aquí lo damos mucho bolo, y hemos puesto que está en Casa Serafina tanto el teléfono como la primera planta, para la gente mayor, que es la que peor lo está pasando, los cursos de gimnasia de mantenimiento y psicomotricidad. Es más mental la ayuda que física. Sí, yo lo que le quiero decir a la gente es que piense que todas las actividades que tenemos puestas en funcionamiento y las que vemos alguna interferencia intentamos corregirlo rápidamente. Todas las actividades que ponemos en funcionamiento las ponemos con las normas establecidas. Y lo dais allí en la piscina, he visto. Eso es. Y luego una cuestión. Es verdad que en el momento que se ponen las actividades en marcha podemos percibir que alguna de las normas no se está cumpliendo al 100% y intentamos ir implantando medidas correctoras, y algunas de las actividades automáticamente, cuando las hemos puesto en funcionamiento no nos han dado seguridad y las hemos vuelto a cancelar, o hemos esperado a ponerlas en marcha de otra manera. Están todos los cursos en marcha ya, tanto para niños como para adultos. Nos preocupaba especialmente la gente que no es autónoma al 100%. Tanto los niños, que dependen de lo que los padres les ponemos en marcha y llevaban muchísimo tiempo sin hacer ejercicio, como los mayores, que se estaban quedando en casa. Y esos han sido nuestros dos focos esenciales, intentar que esos dos colectivos vuelvan a hacer ejercicio lo antes posible. Yo he visto aquí también que lo tenéis muy bien organizado de los peques, porque he visto que habéis puesto 3 horarios, para que no se aglomeren, para que no se cuelan. Pues fíjate, eso es mérito total de los coles, con los que es verdad que desde el minuto 1 estuvimos en contacto, sobre todo para estar a su completa disposición. Desde el ayuntamiento hemos hecho lo que ellos nos decían que era necesario, y que hemos acabado ajustando con ellos. Por ejemplo, en estos momentos los coles tienen servicio de limpieza continuado, con lo cual durante toda la jornada laboral hay una limpiadora en el cole, además de la limpieza que se efectúa por las tardes. Vi que Gema lo publicó, que había escogido gente especialmente para llevar mejor, y luego he visto que también, como hay gente insolidaria o gente maleducada, habéis puesto, veo que cada vez que entra al colegio hay un municipal ahí controlando. Intentamos controlar todas las mañanas. Para que se respete todo. Y todas las mañanas, antes de que los niños entren al colegio, se desinfectan los parques infantiles. Todas las mañanas, antes de que entren, se desinfectan, igual que se están desinfectando a diario todos los parques exteriores. Y fíjate, hay otra parte que no se ve, que los alcaldes nos pasamos el día llorándolo cuando tenemos la suerte de hablar con otras administraciones o cuando nos dais un micrófono, y es que va a ser un año en el que la recaudación de los ayuntamientos va a bajar muchísimo, porque la gente hace menos actividades, en la que los servicios siguen en funcionamiento y en las que los gastos nuevos para el COVID se están disparando. Se están disparando tanto los gastos por el COVID para proteger, o sea, las limpiezas, las desinfecciones, la compra de EPIs de protección para el personal, las campañas de EPIs que se hacen para los ciudadanos, las mascarillas que hemos puesto a disposición, y por otra parte, lo que está creciendo, la necesidad de ayuda social, que esas partidas también están subiendo muchísimo. Entonces, cuando digo que los ayuntamientos lloramos, es que nos encontramos con que es normal que el gobierno regional nos llame para decirnos: oye, esta subvención que tenías para este año no va a llegar, esto pasa el año que viene. Y claro, nosotros les decimos continuamente: oye, nos estáis diciendo que tenéis problemas económicos, que el dinero que nos iba a llegar no nos va a llegar en las mismas cantidades, al mismo tiempo nos estáis exigiendo un esfuerzo mayor. Estamos trabajando con los vecinos en muchísimas competencias que no son nuestras, o sea, que no son municipales, que estamos cubriendo con dinero municipal, pero que lo tenía que cubrir el gobierno regional o nacional, y no sabemos cuánto tiempo vamos a aguantar así. Más los negocios que han cerrado, que era gente que no encontraba trabajo, había pedido ayudas y se metía pelado. Claro, y lo que va a ocurrir... No recaudís, ¿eh? No recaudas. Lo que va a ocurrir en las economías municipales es que no vamos a tener problemas para superar el 20, posiblemente tampoco lo tengamos para el 21.
empezaremos a notar algún reajuste en el 22 y empezaremos a tener problemas en el 23. ¿Por qué? Pues porque esta situación les está haciendo tener que estar a punto y proteger al ciudadano y gastar recursos por encima de las posibilidades que tenemos. Entonces, como el gobierno regional y el nacional no perciban esto y ajusten alguna de las cosas que tienen encima de la mesa, va a llegar un momento en el que la administración local va a tener apuros. Y ojo, si el gobierno nacional y el gobierno regional tienen apuros económicos, el ciudadano lo nota. Pero como los apuros económicos los tenga el ayuntamiento, el ciudadano lo nota en todos los servicios del día a día. Eres un alcalde un poco inquietito, vamos, porque yo sé que eres un hombre de proyectos, de grandes proyectos, muy te gusta tirar alto. Sí. Y luego te fastidia un poco tener que quedarte en el medio, pero sabemos que o haces bien las cosas o no las haces. ¿Cuál es tu proyecto estrella? Pues fíjate, va a ser una legislatura difícil porque para proyectos importantes hemos perdido un año. Es verdad que este año hemos acabado cosas que teníamos ya puestas en marcha antes del estado de alarma, pero el estado de alarma administrativamente nos ha tenido 3 meses parados en tramitación. Y hay cosas que tenían que haber visto la luz este año que no lo van a ver hasta principios del año que viene. Es verdad que hace 2 días hemos puesto en funcionamiento la renovación de las pistas de atletismo, que es un proyecto grandísimo, ¿no? Y el equipo de atletismo es muy bueno, ¿eh? Grandísimo para un municipio como Colindres. Es verdad que tú lo estás diciendo, que el atletismo de Colindres lo necesitaba y que ahora mismo podemos presumir de que tenemos una de las mejores pistas que hay en la región. Y esto no es una carrera de ver quién es mejor en una instalación o en qué. Pues esto lo que supone es que si queremos que nuestros niños progresen deportivamente, si queremos que nuestros deportistas mejoren, tienen que tener a punto sus instalaciones. Me lo decía Pedro Aboiti, el presidente de Laredo, que dice, joder, ¿cómo espabiláis ahí? Que lo habéis puesto a la última, para el drenaje, para todo. Has pensado que para cualquier época del año tiene que estar preparado. Esto es así. Y luego, fíjate, es que yo creo que Colindres hace mucho tiempo que se quitó de encima el complejo de pensar que un pueblo tiene que tener proyectos de pueblo, ¿no? Que cuando vives en un pueblo no puedes aspirar a grandes servicios, y yo creo que esto lo rompió con la piscina. Es verdad que pusimos en marcha, seguramente cuando se ejecute otra será infinitamente mejor que la de Colindres, porque cada instalación debería de ser mejor que la última que se construyó. Entonces, es verdad que cuando nosotros construimos la piscina la gente decía, pero bueno, pero para un municipio como Colindres, pero esto no es muy grande, pero esto no son muchos servicios. Ya, pero es que esto es calidad de vida. Yo he trabajado allí un mes y una cosita que me ha gustado mucho es la vida que lo das. Porque tenéis horarios, lo del pádel, pum. Intentáis aprovechar al máximo y dar todo tipo de servicios para que la gente, porque aquí yo estaba a tope. Claro, es que si vives y el precio era, vamos, risorio. ¿Por qué si vives en Colindres no puedes tener el mismo servicio que si vivieses en Santander o que si vivieses en Madrid? ¿Por qué? Yo creo que lo que tiene que hacer la administración es buscar una gestión efectiva. Y una cosita que me da eso, la envidia. Todo esos acuerdos que has hecho con otros ayuntamientos que no tienen, y te viene la gente de Uriezo, te vienen de Liendo, te vienen del otro lado por la calidad. Sí, y fíjate, y debe de ser una envidia sana, ¿no? Y esto debe de nacer de una colaboración. Es verdad que Colindres tiene unas instalaciones deportivas que pueden dar servicio a más habitantes que los que tiene el municipio. Es verdad. Y es verdad que los municipios, cuanto más pequeños somos, hay algunos proyectos a los que tendremos que renunciar, porque no puede haber una piscina cubierta en todos los municipios. O en Laredo, que se hizo mal y mira que están todos aquí. Pero con ese acuerdo que has hecho tú con los ayuntamientos para solidarizarte. Pero es que es verdad que los tenemos que romper esas barreras que hacen que todos queramos tener de todo. Porque hay servicios que lógicamente los podemos compartir. Y nuestra piscina es uno de esos servicios. Y mira, me decías de proyectos importantes de cara a futuro. Los 2 proyectos más grandes que tenemos que ver en esta legislatura, o por lo menos en marcha los 2, el más importante sin lugar a dudas, que si no es antes de que finalice el mes, en noviembre, aprobaremos el pliego para sacar a concurso la redacción del proyecto para rehabilitar el palacete de Villaluz. Es un proyecto en el que se va a rehabilitar el palacete, los jardines y todo el entorno de aparcamiento y de accesos al aparcamiento que hay al lado. Y lo que vamos a hacer es que albergue
un edificio de servicios integrados para mayores, todo lo que tiene que ver con servicios sociales y servicios para mayores. Es un colectivo importante en nuestro municipio, que cada vez intentamos trabajar más cosas con ellos y que queremos aglutinar ahí todos los servicios que tienen que ver con ellos. Esto no quiere decir que el servicio de ocio que ellos tienen ahora con su asociación en la Casa de los Maestros vaya a pasar a estar ahí. No, hablamos de aumentar servicios y aumentarlos en el Palacete. Y otro de los proyectos que tenemos en marcha, que ya está licitado y que solo falta ejecutarlo, son los vestuarios del campo de fútbol. Es una obra importante, una obra de 700.000 euros que ya tenemos adjudicada, pero se nos ha atragantado con un permiso de costas, porque el terreno está afectado por costas, y ahora mismo ya estamos en los pasos finales de la desafectación de los terrenos. Y pues bueno, a mí no me gusta mucho hablar de fechas, pero yo espero que en un trimestre podamos tener ese proyecto en marcha. En cuanto a volumen económico, son los dos proyectos más importantes, y otro proyecto que tenemos con mucho cariño, que es un proyecto más pequeñito económicamente, pero que sí que creemos que es necesario, es que en el 2021 Colindres tiene que contar con un cine. Ya tenemos todo en marcha para hacer la remodelación del Salón de Actos de la Casa de Cultura, y yo creo que es un buen servicio para los fines de semana del municipio. Y fíjate, un servicio que también puede contribuir a que la gente los fines de semana no busque esa opción en otros sitios y por lo tanto no aproveche esa opción para hacer compras en otros sitios, ¿no? Sino que centros comerciales de Santander, claro, o de Bilbao, sí. Sino que se convierta en lo contrario, ¿no? Dar una opción más, tanto para los vecinos de Colindres como para los vecinos de la comarca, y quién sabe si, ya que aprovechas y vienes al cine, pues te das una vuelta por el municipio, te tomas un café, cenas, meriendas, o haces unas... Muy buena idea, es a veces cuando voy a Santander, Centro Botín, que lo hacen. Más cositas, se te ve mucho por Santander. ¿Descartas o asumes un proyecto a nivel regional? Tú que eres tan ambicioso y eres tan tranquilito y no se te ve. Yo, fíjate, siempre creo que los proyectos, y así es el nuestro en Colindres, tienen que ser colectivos. O sea, un proyecto no puede ser, o sea, no puede partir de lo que una persona quiere o desea, sino tiene que ser de lo que muchos piensen que tiene que ocurrir en ese momento. Yo hace unos meses, y en una entrevista en un medio de comunicación regional, en una entrevista que me hacían después de haberse puesto en marcha las comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, tengo que agradecer que esta legislatura puedo volver a participar como vicepresidente en la Comisión de Cohesión Social e Integración de la Federación de Municipios, que me sirve muchísimo pues para participar de iniciativas nacionales y sobre todo también para aprender. Yo creo que lo de aprender todos los días nos viene bien a todos, sobre todo para luego ponerlo en funcionamiento cuando tienes algún tipo de responsabilidad. Yo lo que decía en aquella entrevista es que yo había cosas del día a día de la gestión en este caso de mi partido, que no me gustaban y que creía que eran mejorables. No hacía una crítica al todo, hacía una crítica a una parte. O sea, no critico el todo de la gestión de mi partido regional, que creo que hay muchas cosas que también se están haciendo bien, pero creo que hay cosas que son mejorables. Y en lo que se refiere a trabajar en el ámbito municipal, creo que había muchas cosas mejorables. Entonces, en ese momento el periodista me preguntaba si había valorado la posibilidad de dar lo que llaman el salto, ¿no?, a la política regional, o a dirigir mi partido. Y yo dije lo que en ese momento creía y lo que creo en el momento de ahora, que nada es descartable, ¿no? Y que yo creo que en esta vida, cuando crees que algo no funciona, lo que no puedes hacer es dar un paso atrás. Tiembla, Revilla. Que tienes que participar. Pero también hay una cosa que es verdad, y es que yo hoy, mi equipo y yo tenemos muy claro que nos debemos al proyecto en el que estamos trabajando, y que hay una cosa que no puede ocurrir. Tú no le puedes presentar un proyecto a tus vecinos, hacerles partícipes de ese proyecto, que decidan respaldar esa opción de manera mayoritaria en las elecciones. Hay algo que nos abrumaba aquella noche y que a mí me pone nervioso todavía hoy, y fue el excelente resultado electoral, ¿no? Porque es verdad que yo esa noche la viví como... Tienes el momento de euforia cuando ves los números, ¿no? Pero después yo solo sentía responsabilidad. De repente se me había colocado como una gran losa en los hombros, y era como, madre mía. O sea, tanta confianza en que vais a hacer las cosas bien, es que tenéis que hacerlas bien. O sea, ahora esto es cuestión de no decepcionar.
Luego lo vas analizando y yo creo que cada voto que se metía en las urnas era como, yo quiero formar parte de ese proyecto, yo quiero ser partícipe en ese proyecto. Y yo no soy nadie para desmontar ese proyecto ahora. Entonces, yo sí que quiero decir claro y fuerte que cualquier participación que yo tenga en estos momentos en el ámbito regional pasa por no abandonar la política local, la política de mi municipio. Si mis compañeros quieren y el pueblo de Colindres quiere, yo volveré a ser candidato a la alcaldía en las próximas elecciones, porque creo que Colindres ahora mismo tiene un proyecto vivo y este proyecto, si la gente quiere, tiene que continuar. Y porque creo que cualquier otra cosa ahora sería una pequeña traición a la gente que ha depositado su confianza en nosotros. Yo te lo he dicho muchas veces a nivel particular, hay cosas del central que no me gustan. Sí, luego fíjate. Pero luego he visto aquí cómo lucháis, cómo estas cosas tan rápidas que priorizas las necesidades del pueblo y de la gente, como lo de los bonos, como lo de donar esto, como a ver estos que no van a abrir, pues vamos a pagar las facturas a los proveedores para que salgan adelante. Son cositas que se te quiere y se valora porque no estás a nivel foto, a nivel tal, sino ves prioridades, ves quién lo está pasando mal y os reunís muy rápidamente y se buscan soluciones rápidas. Yo fíjate, yo creo que lo que tiene la política... que tenían que ser todos así, pero no son. Yo creo que lo que tiene la política de un ayuntamiento, ¿no? Primero, si tú quieres saber qué es lo que quiere la gente o lo que necesita la gente o lo que quiere la gente para vivir mejor, que al final es el objetivo final, ¿no? ¿Para qué estás en un ayuntamiento? Pues para hacerle a la gente la vida más fácil. Si no quieres mejorar tu municipio para que la gente viva mejor, si no quieres estar en el ayuntamiento para ayudar sobre todo al que más lo necesita, al que peor lo está pasando, pues oye, mira, no estés obligado, o sea, no sé qué pintas aquí. Entonces yo creo que una de las claves es abrir las puertas. Yo creo que una de las claves es que la gente pueda venir, la gente te pueda decir, la gente pueda hablar contigo. Yo sé que hay veces que es difícil entender que yo quiero hablar con mi alcalde y mi alcalde tarde 3 semanas en darme un hueco para hablar. Pero hay prioridades. Claro. Yo el otro día te he abordado en la calle, que estabas con los niños, felicitarte como padre, que es que ahora no sabemos dónde sacas el tiempo. Pero entre las reuniones, las prioridades, los teléfonos que ya tienes que tener 2, y luego con niños tan pequeños para arriba, para abajo, ocuparte... Organización. Joder, ¿y que duermes 4 horas? No, fíjate que duermo poco, pero soy muy dormilón, ¿eh? Yo también, yo soy de madrugar, a mí me gusta hacer las cosas con prioridad, que nunca haya un fallo, probar las cosas, reprobarlas y siempre mejor. Pero me dice la gente, oye, que no han echado las calles todavía. Sí, y es un poco lo que te decía, ¿no? Abrir las puertas y que la gente pueda venir a hablar. Y joder, y todavía hay muchos vecinos que no te conocen, pero si nos están oyendo, el alcalde no es un bicho raro que está allí, ni los concejales, es uno más de los vecinos que viven en el pueblo. Y está aquí durante un momento de su vida, como alcalde en estos momentos, para intentar arreglar problemas. Pero tienen que entender que tienes prioridades, que tienes reuniones muy importantes, y yo entiendo que hay gente mayor o hay gente cortita que te molesta para tonterías, igual tienes una reunión y estás corriendo para el pleno y para el otro. Pero fíjate, yo siempre entiendo que quien tiene una necesidad y te aborda, para él es lo más importante en ese momento. Y yo no creo justo que yo deba de valorar qué problemas son mayores o qué problemas son menores. Creo que tengo que entender que para ti tu problema hoy y en este momento es el que tú me estás contando, el que sea. Lo que sí que realmente, iba a decir, me duele, no me duele, incluso ¿Te molesta? Me molesta, no lo entiendo, es cuando se genera una polémica o una crítica o... Sin base, sin cabeza y estúpida. Sin haberlo hablado. No, sin haberlo hablado. Porque igual sí que tiene base. Pero no te lo han igual comentado. Igual sí que tiene razón. Igual sí hay que decir, oye, tienes toda la razón del mundo y ya está. Pero entendiendo que en el ayuntamiento somos tan accesibles, y espero no equivocarme con esto que estoy diciendo, somos tan accesibles, quien tiene un problema, yo creo que la primera opción es recurrir a quien debe solucionar ese problema. Quien tiene un problema tiene que recurrir a quien debe solucionar ese problema. Si quien debe de solucionarlo no te lo soluciona, a partir de ahí, oye, debes de poner el grito en el cielo si crees que tienes razón. Es así. Y reclamar y quejarte y todo lo que esté en tus manos. Yo muchas veces creo que hay una parte de queja por sistema que no pretende ni siquiera que el problema se solucione, sino que es, en este momento social, nos hemos metido muchas veces en el ámbito de quejarnos y quejarnos por todo,
y si realmente yo quiero solucionar un problema, voy realmente donde el que lo quiero solucionar. Y luego lo puedo comentar, lo puedo criticar. Pero la gente no piensa muchas veces en prioridades, no piensa en cosas, y también luego siempre hay dos versiones de una historia. Sí. Tienes que ver el por qué, el cómo. Yo lo he notado porque he estado de comercial, he estado escuchando gente, estoy todo el día en la calle y ves. Pero bueno, que son cosas que se te agradecen. Sí, pero fíjate, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es empatizar con quien viene a contarte algo. Es lo que te decía antes. El problema del vecino que viene a hablar contigo es el mayor problema de su vida en ese momento. Y su visión sobre ese problema, que a lo mejor tú puedes pensar que no es la real, es la suya. Por lo tanto, muchas veces lo que tienes que hacer es empatizar. Si puedes solucionarlo, pues solucionarlo, y si no puedes solucionarlo, hacerle entender el por qué no puedes en esos momentos solucionar ese problema. Pero yo creo que la empatía es algo que en el ayuntamiento tenemos que tener a diario, pero yo creo que lo tendríamos que tener un poco todos. Muchas de las discusiones sociales que hay no se producirían si yo fuese capaz de empatizar con el otro y de entender que su punto de vista, aunque yo no lo comparta. No, el ayuntamiento estaba yo las veces que lo he necesitado, he ido a cositas y tal, todos ayudándose. Ahí no es que sea mi departamento y tal, siempre te atienden con una sonrisa, te explican dónde tienes que ir. O sea, tu equipo, ya te digo, estoy muy contento. Y yo, aunque sería, primero fui lo mismo, luego cuando se juntaron con otra gente no me gustó, pero aquí a nivel local, chapó. Por eso, y yo fíjate que creo además que si todos estuviésemos tranquilos y serenos, muchas veces entenderíamos que un mal día le tiene cualquiera, que un día me pueden atender mal. Otro día puedo ser yo el borde. Y me debo de quejar si me atienden mal, pero que puede ser un día puntual y que todo el mundo tenemos derecho a no tener un... También hay gente que es maleducada cuando llega y aguantan mucho. O sea, hay que ver las dos versiones. Por un lado y por el otro, lo que dices tú. Todos tenemos mal día. Javier Incera, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda de la leche. Bueno. Sabemos que eres papá doble y que tienes que estar para arriba, para abajo, porque te vemos que estás ahí. Y también sabemos que tienes que trabajar telemáticamente y con 2 teléfonos. Muchísimas gracias y aquí está tu micrófono para todo lo que necesites. Muchísimas gracias a vosotros. Aprovechar esta despedida para hacer un último llamamiento a los vecinos y vecinas de Colindres y a todos los que nos estén escuchando desde fuera de Colindres. Tenemos que seguir teniendo cuidado, tenemos que seguir cumpliendo las normas sanitarias, nuestra vida social debe de continuar, pero debe de continuar con este cuidado, porque es que la única manera que tenemos de contener al virus hasta que podamos vencerlo con las vacunas, la única manera de contenerlo es que cada uno de manera individual cumplamos para que de manera colectiva como sociedad cumplamos. En estos momentos los números en Colindres no son malos, pero como digo, en este momento esto puede cambiar de hoy para mañana. Dado que esos números no son malos, también quiero anunciar que mañana el mercadillo que